Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos esta tarde de jueves? Espero que se la estén pasando bien. Ya sabemos que estamos en un horario en el que estamos comiendo, que todos tengan buen provecho. Y bueno, bienvenidos a Metamorfosis y hoy vamos a tener dos invitados de lujo, dos personas que son pues muy importantes en el campo del tema que vamos a hablar el día de hoy y además pues son dos grandes compañeros, amigos y maestros en esta historia de la oncología pediátrica y de la psico-oncología pediátrica. Y justamente el tema del día de hoy, queremos retomar un poquito, hablar del cáncer infantil, porque este pasado 15 de febrero, pues tuvimos esta conmemoración en la lucha contra el cáncer infantil, porque necesitamos tomar conciencia y saber de qué manera pues podemos ir atacando la enfermedad desde diferentes puntos de vista, que justo no tiene que ver solamente con la cuestión médica, sino con algunas otras cosas que iremos viendo a lo largo de la charla, pero quiero ya entrar de lleno a esto y quiero presentarles a mis dos invitados de lujo. Primeramente, quiero presentarles a la doctora Marta Margarita Velázquez Aviña. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella realizó la residencia en la especialidad de pediatría médica y también la subespecialidad en oncología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, y ella actualmente está como médico adscrito en el servicio de oncopediatría del Hospital Juárez de México y ha estado laborando pues en algunas otras instituciones como Fundación Clínica Médica Sur y también en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos. Doctora, bienvenida a Metamorfosis nuevamente y pues esta es su casa. Muchas gracias, Leti. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Y quiero también presentarles al doctor José Méndez Venegas. Él realizó sus estudios de psicología y maestría en psicología de la salud en la Facultad de Psicología de la UNAM, el doctorado en psico-oncología en el Instituto Nacional de Cancerología, el diplomado en cuidados paliativos también en Gran Canaria, España, y hizo una rotación importante para este entrenamiento de la psico-oncología pediátrica en el Hospital Memphis en Estados Unidos. Ha sido profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, coordinador de psico-oncología en el Instituto Nacional de Pediatría hasta el año 2013 y actualmente es coordinador de psico-oncología del Hospital Infantil Teletón de Oncología en Querétaro. Bienvenido, José. Este también es tu programa y qué bueno tenerte por acá en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Y bueno, vamos a entrar de lleno y quisiera pedirle, doctora Velázquez, si me ayuda un poquito a darle contexto a esta historia. Sabemos que el cáncer infantil es una enfermedad que también se presenta desafortunadamente ya con mucha frecuencia en los niños. Y pues de repente solamente escuchamos que un niño puede tener cáncer, pero no sabemos que hay diferentes tipos de cáncer, cuáles son las condiciones, de qué manera también incluso podemos estar alertas en algunos síntomas para poder identificar que pueda darse la atención de forma temprana, pero no sé si nos quiera ayudar a dar contexto a cómo se presenta la enfermedad de cáncer en nuestro país, cómo estamos en cifras. Sí, Leti, claro que sí. Mira, el cáncer ocupa la segunda causa de muerte dentro del cáncer infantil en los pacientes menores de 15 años. Y en México tenemos alrededor de 250 oncólogos pediatras para todo el país, repartidos en diferentes centros. Los pacientes con alguna patología con cáncer la vamos a dividir en tumores sólidos y tumores hematológicos. Dentro de los tumores hematológicos tenemos a los linfomas y a las leucemias, y dentro de los sólidos tenemos varios tipos de tumores. Y el principal o el que ocupa el primer lugar son las leucemias. Aquí lo principal es que podemos
detectar oportunamente. Y el detectar oportunamente nos va a dar la oportunidad de darle al paciente muchas más posibilidades de tener una curación. ¿A qué me refiero con esto? A que es diferente al cáncer en los adultos, porque en el cáncer en los niños estamos hablando de años vida. Le estamos dando al paciente con la curación en promedio entre 50, 60, a veces hasta 70 años vida, a diferencia del adulto, que cuando al adulto le da algún tipo de cáncer, obviamente esos años a veces se acortan. Entonces aquí al niño le estamos dando muchos años vida. Por eso la detección oportuna para poderle dar un tratamiento oportuno y un mejor pronóstico es muy, muy importante. Doctora, nos está hablando de dos tipos de cáncer en los niños, los tumores sólidos y los hematológicos. Sin embargo, nos decía que la leucemia pues, es el principal tipo de cáncer en los pequeños y que detectarlo a tiempo pues, nos da muchas posibilidades de erradicar la enfermedad y poder pues, realmente mantener una vida prácticamente en promedio esperada para el país, que son 70 y tantos años, ¿no? Quisiera preguntarle, vamos por los dos caminos. ¿De qué se trata esta cuestión de la leucemia? ¿Cómo nos damos cuenta de que podemos tener algunos síntomas con nuestros pequeños que vale la pena repasar y que la audiencia pueda tomar conciencia de eso? Y cuáles serían, dentro de los cánceres de tipo sólido, el que más frecuentemente se presenta y también cuáles pudieran ser algunos de los síntomas que nos permiten identificar. Ok, vamos con las leucemias. Las leucemias, ¿cómo podemos detectarlo como padre? Hay varios signos y síntomas que puede detectar el papá o el cuidador primario. Primero, si ven o notan que el paciente presente algunos moretones, obviamente eso no es normal. Entonces, la presencia de moretones o puntos rojos en la piel, eso debe llamarnos la atención. Hay otro dato muy característico que es la palidez, pero de repente como la vida cotidiana y el día a día hace que no nos demos cuenta si nuestro hijo hoy amaneció más pálido que el día de ayer, ¿qué nos debe llamar la atención? Que el niño regularmente per se juega, brinca, salta y va a dejar de hacerlo. Entonces en la escuela nos van a llamar o nos va a decir la maestra, fíjese que el niño se está durmiendo, mamá. Entonces eso nos debe llamar la atención, que en lugar de salir al recreo a jugar, el niño se va a quedar en su banquita a dormir o va a salir a lo mejor al patio, pero se va a dormir. Entonces el hecho de que no juegue, brinque y salte y que se duerma en esos tiempos debe llamarnos la atención porque algo está pasando. El cuerpo es muy sabio y decide el cuerpo guardar toda la energía y en lugar de hacer sus actividades normales del niño, las guarda y entonces el niño está realmente todo el tiempo descansando. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, que es lo que nos da el color, que nos haga vernos rositas, rojitos, se está bajando, ¿sí? Entonces, al bajarse, no tenemos el oxígeno suficiente que llegue a todo el cuerpo. Entonces, eso es un dato muy, muy característico y que de repente creemos que porque hay algún problema en casa o porque el niño está deprimido y se nos olvida a lo mejor pensar que es esta parte importante que la hemoglobina está bajando o los glóbulos rojos están bajando y es un dato así muy, muy característico que el niño deja de hacer sus actividades normales. Otro dato son alguna bolita que esté saliendo en el cuerpo. ¿Dónde regularmente? En el cuello. Entonces, si en el cuello empiezan a salir algunas bolitas que les llamamos ganglios y esos ganglios empiezan a crecer, también debe llamarnos la atención. Otro dato característico es algunas ocasiones que el paciente deje de comer o empiece a bajar de peso. El otro sería que presente fiebre sin una causa justificante. De repente empieza a tener temperatura arriba de 38 grados, lo llevan al médico y le dicen pues que no encuentran ningún foco, que nada más le van a dar a lo mejor medicamento para la fiebre y que lo van a vigilar. Pasan los días y sigue con fiebre, con fiebre. Eso debe llamarnos la atención, que si el niño no tiene una infección en la garganta, una infección en su pancita, una infección en las vías urinarias, nada que nos justifique esa fiebre, eso debe ser un dato que nos debe llamar la atención. Entonces, sangrados, bolitas que salgan, fiebre, que el niño esté muy cansado y todo el tiempo quiera dormir, son datos que debe llamarnos la atención.
Estos serían como los datos más importantes para las leucemias. Ahora, dentro de los tumores sólidos, el principal serían los tumores cerebrales o los tumores de la cabeza. ¿Cuál sería ahí el dato más importante? Dolor de cabeza, ¿sí? Que el niño se queje de dolor de cabeza. Ese debe ser un dato muy, muy importante, porque de repente les duele la cabeza y hay obviamente muchas causas por las cuales puede doler. Pero si se acompaña de algún otro dato neurológico, por ejemplo, en menores de 1 año, que el niño no sabe decir que le duele la cabeza, pero va a estar muy irritable, llora y llora y llora. Y aquí, como diría la abuelita, si ya vimos todas sus necesidades de que ya comió, ya lo cambié, ya lo bañé, ya le hice todo absolutamente lo que sabe la abuelita, y aún así el niño sigue llorando y llorando, eso es un dato que nos debe llamar la atención en los menores de 1 año. Esa irritabilidad de que no paran de llorar. Algo le está pasando. El otro dato en menores de 1 año es que cuando el niño va mes con mes con el pediatra, lo pesan, lo miden y le miden la cabeza. Entonces, si la cabeza empieza a crecer desproporcionadamente, ese es otro dato que debe llamarnos la atención. El pediatra está entrenado para saber que si rebasa ciertos centímetros esa cabeza mes con mes, debe de referirlo ya sea con un oncólogo pediatra o a un centro más especializado. El otro dato en menores de 1 año es que si el niño ya había adquirido algunas funciones, como por ejemplo sentarse, sostener su cabeza, pararse, correr, y de repente las empieza a perder, alguna de estas habilidades que adquirió ya en su primer año, segundo año, eso es un dato muy importante. Hay que inmediatamente llevarlo al pediatra, porque no es normal que si el niño ya se sentaba y de repente ahora se cae otra vez de su sillita. Eso hay que avisar inmediatamente al pediatra para que tomen estudios y descarten que no se trate de algún tumor cerebral. Obviamente niños mayores, ya que hablan y que pueden expresar, el dolor de cabeza es digamos, el síntoma principal. Entonces es muy importante estar vigilantes de todas estas molestias que nos acaba de describir y solicitar el apoyo del pediatra, que es el médico especialista en los niños, que nos puede indicar qué estudios requiere y derivarlo incluso con ustedes, oncólogos pediatras, para, en caso necesario, pues iniciar seguramente el manejo pertinente. ¿No, doctora? Así es. Antes, en el programa de estudios del pediatra no incluían la oncología pediátrica. Digamos que esta es relativamente joven, pero en los programas actuales y incluso se hacen continuamente esta educación al médico general y al médico pediatra para que conozca todos estos signos y síntomas de alarma para que lo puedan referir a un buen tiempo al paciente oncológico. Y quisiera preguntarle, doctor Méndez, usted pues es experto en este campo de la psico-oncología, que es una especialidad de la que ya hemos hablado en el programa, pero específicamente pues con los pequeñitos. ¿Qué pasa en el momento, sobre todo con los papás, cuando se confirma un diagnóstico de cáncer? Porque es como el balde de agua fría, donde no nos esperamos que mi hijo con fiebre pueda tener cáncer o que con esos moretones que al inicio uno justifica como pues se pegó porque estuvo jugando y cosas así, y nunca esperamos que realmente pueda existir un diagnóstico de cáncer en mi hijo. ¿Qué es lo que pasa en este momento? ¿Cómo reaccionan? ¿Y qué es lo que podemos ir viendo? ¿Y cómo solicitar el apoyo de ustedes, los psicólogos? Es una reacción muy particular. Casi todos los papás tienden a tener dos formas de responder. Una es no creyendo, negando parte de la información y buscar una segunda o tercera opinión, que esto tiene que ver mucho con el retraso que comentaba la doctora en cuanto a hacer un diagnóstico oportuno. Desde hace algunos años hemos notado que, por ejemplo, algunos papás, cuando ven a un pediatra o a un médico general y les sugiere ir con un especialista, por miedo, justamente por temor a que sea un diagnóstico malo,
tienden a buscar otras opciones y otras opiniones. Esa es la primera reacción y esa es una reacción de miedo, de inseguridad. Y ya cuando se les confirma el diagnóstico, obviamente el temor a la muerte, al dolor y al sufrimiento es lo más común. Generalmente los papás van a tener una sensación de desesperanza, de conflictos, dificultad para tomar decisiones, porque también hay que tomar en cuenta que dependiendo de la condición social, económica, el costo de un tratamiento es bastante alto. Y entonces eso también les preocupa. Entonces hay varios factores que uno tiene que abordar junto con el oncólogo, con el pediatra, y la psiconcología ha intentado eso desde hace muchos años, identificar la dinámica familiar, la estructura, cuántos hermanos, en qué trabajan, y reforzar la información que reciben del médico, aclarar dudas o esclarecer la información, porque a veces el lenguaje pues es un tanto complicado para la población, independientemente del estatus económico y cultural, porque hemos visto inclusive a padres que tienen profesión del área de salud y les cuesta mucho ese proceso de adaptación en los primeros días en que reciben la información. Creo que es una de las noticias más devastadoras, catastróficas desde el punto de vista de la familia y a los padres les cuesta mucho trabajo primero entenderlo y luego adaptarse al plan que hay que seguir, porque obviamente de acuerdo a la patología oncológica, el tiempo de tratamiento va a ser muy diferente. Y entonces hay que ir manejando poco a poco. Yo siempre les digo, vamos a ir paso a paso, entendiendo qué es lo que le informa su médico tratante, esclarecer la información y contener emocionalmente la respuesta. Esa respuesta de ansiedad o de tristeza o de enojo, porque normalmente se enojan con la vida, se enojan con Dios, se enojan con todo lo que está a su alrededor, como una forma de reproche ante lo que están pasando. Es realmente difícil, pero lo que hemos visto, y creo que nos tocó hacerlo desde que la doctora y yo trabajamos en pediatría, es que mientras más rápido reciban atención psicológica, más fácil es la respuesta. Más fácil es la respuesta de adaptación y de colaboración como parte de la familia de cada niño. Pero realmente creo que es un momento bastante complejo cuando se confirma un diagnóstico, pues por todo esto que nos comenta, doctor, porque pues vienen seguramente muchas interrogantes, muchas emociones por ahí mezcladas, pero hay otro momento que me parece que también puede ser difícil, que es en el momento de proponer un tratamiento, porque es cierto que si no estamos involucrados en el contexto de salud, de repente no entendemos bien de qué se trata. Solamente asociamos a los niños con cáncer que no tienen cabello, pero esa es la única cosa que a veces conocemos, ¿no? De un paciente niño con cáncer. Doctora, ¿cuáles son los tratamientos a los que se someten regularmente los pacientitos, digamos, con leucemia, que son los que más frecuentemente pueden tener esta enfermedad? ¿Y de qué se trata este tratamiento? Porque bien es distinto con los adultos, pero para que la audiencia nos pueda entender cuál es el tratamiento, cuáles son las cosas que tienen que explicar ustedes en el momento en que van a administrar ese inicio o ese manejo. Y terminando con la doctora, doctor Méndez, me gustaría preguntarle también cómo se hace este acompañamiento ya en los tratamientos con los pequeñitos. Sí, el tratamiento consiste básicamente en quimioterapia. Ahora, ¿qué es la quimioterapia? La quimioterapia tiene diferentes vías. Es una técnica terapéutica que Perdón. consiste en la administración. Perdón. Uno, consiste en medicamentos que van a pasar por vía intravenosa o por su venita, o lo que regularmente nosotros proponemos para que el niño no lo estén picando a cada rato en su manita o en su bracito, es ponerles un catéter puerto
que va colocado en su pechito y ahí por ahí va a pasar la quimioterapia que le llamamos intravenosa. Otra vía es la intramuscular. En las leucemias ponemos un medicamento que va intramuscularmente o aplicado en la pompa para que esa sea otra vía. Otra de las vías es tabletas o pastillas, que va a pasar vía oral. Y la última sería una vía intratecal. ¿Cómo es esta vía? En la espalda, por la columna, se seda al paciente y se hace una punción para que por medio de esa punción podamos aplicar quimioterapia y que llegue al cerebro para que bañe el cerebro de quimioterapia, porque desafortunadamente la quimioterapia que ponemos en la vena o en la pompa o en las tabletas no penetra hasta el cerebro. Entonces, para no someter al paciente a una cirugía que tengamos que ponerle por medio de cirugía en la cabeza quimioterapia, se diseñó hace muchos años esta forma de aplicación que se llama intratecal. Entonces yo le punciono la columna a nivel de la cintura y por ahí adquiero un poquito de unas gotas de líquido que viene del cerebro, lo analizo para ver que ese líquido esté libre de leucemia y al mismo tiempo aplico la quimioterapia por ahí. Entonces se le explica al familiar todas estas vías por las cuales va a tener que someterse su hijo y si hay alguna duda o algo, se aclaran en ese momento para que quede claro por todas las vías que pasa, porque a veces nada más se quedan con el concepto de que puede ser quimioterapia y no sabemos o no entendemos en qué consiste, o que es un veneno, o que pasa por muchas vías, pero no se les explica exactamente cuáles son todas las vías. Entonces, desde que llegan y se les da el diagnóstico, se les explica qué es la quimioterapia por todas estas vías por las que pasa, y que esto va a ser a lo largo de prácticamente todo el tratamiento, que en promedio dura 3 años el tratamiento. Y que la forma de administración dependerá del tipo de cáncer o depende de la edad del niño o de qué depende, doctora. No, aquí en las leucemias estamos hablando de leucemia aguda linfoblástica, que es la más común. El tratamiento es, no importa la edad, no importa el tipo de, otro tipo de leucemia, aquí solamente leucemia aguda linfoblástica van a ser estas 4 vías que utilizamos. En otros tipos de tumores, por ejemplo, hablando de tumores cerebrales, ahí hablaremos de otros tipos de tratamientos, que puede ser desde quimioterapia, que es este medicamento por vía intravenosa o vía oral, y se acompaña en algunas ocasiones de algo que se llama radioterapia, ¿sí? Que es como una máquina de rayos X que entra, se le da diariamente eso, dependiendo el tipo de tumor cerebral que sea, y se le va a dar el número de sesiones dependiendo lo que el radioterapeuta considere. Pero ahí sí depende de cada tipo de tumor. Entonces, vamos a variar en algunos quimioterapia, en otros quimio y radioterapia, en algunos otros solamente radioterapia, en algunos otros cirugía. Entonces, dependiendo del tipo de tumor va a ser eso. Pero básicamente en leucemia, que es el cáncer más común, van a ser quimioterapia y van a ser por estas 4 vías que comentamos. Muy bien, doctora. Doctor Méndez, quisiera preguntarle justamente con respecto a los tratamientos que menciona la doctora, que escuchándola, pues son realmente invasivos. A los niños no les gustan las agujas, ni a los grandes tampoco nos gustan, la verdad, pero teniendo que someterse a estos tratamientos, ¿cómo hacer para que un pequeñito acepte que con regular frecuencia se le tiene que administrar o una inyección o se le tiene que llevar al hospital para la aplicación del tratamiento, o bien para que tenga ese consumo de las tabletas de quimioterapia? ¿Cómo hacer para que un niño pues vaya aceptando cambios en toda su manera de vida que tenía seguramente y que ahora pues estará pues sometido a estos procedimientos un poco complicados? Justamente después de que se recibe la información de diagnóstico y del plan de tratamiento, lo ideal es empezar un soporte emocional y conductual para el niño y para los papás. Explicar que va a pasar regularmente a partir de que tiene su catéter puerto, va a pasar a accesos con una aguja, decirles cómo es el procedimiento,
lo que hemos hecho ya con el desarrollo de los años es hacer folletos en donde les mostramos cuál es el procedimiento y les vamos educando poco a poco en cuanto a eso que llamamos aproximarse a la realidad. Sí duele, sí es molesto, pero se pueden usar diferentes estrategias. Hay desde usar una crema que puede adormecer un poco la piel y se siente menos el piquete, o usar técnicas de distracción. Lo que en los últimos años nos ha funcionado muy bien gracias a la tecnología es el usar el celular, ponerles caricaturas o música o algún distractor en donde el niño cambia su foco de atención justo para el momento del piquete, ¿no? Ya sea accesar una vena o accesar el catéter. Y también es muy importante ver que este proceso de la repetición de los eventos de punción lumbar, por ejemplo, hay lugares en donde se seda al niño para hacer el procedimiento, pero hay lugares donde no hay sedación, porque no hay personal de anestesia o por diferentes situaciones administrativas o de equipo. Y entonces se pueden usar también técnicas de distracción, de relajación para el procedimiento que sabemos que es muy doloroso. Una punción lumbar duele. Y entonces es otro nivel de dolor y es otro nivel de percepción. Y también depende de la edad del pacientito. Y para el tomar pastillas, pues es algo que a nadie nos gusta. Fíjate, cuando nos indican pastillas, y yo siempre lo comento cuando el médico me dice, vas a tomar antibióticos por 15 días, a los 8 días ya me cansé y ya no quiero más. Y entonces, imagínense que a un niño le vamos a dar pastillas durante meses, y a veces no es una. He visto niños que llegan a tomar 5 o 6 pastillas cada 8 horas o más. Entonces, lo que está funcionando muy bien es algo que los psicólogos conocemos muy bien como economía de fichas. Les damos un reforzador que puede ser una imagen, un sticker, una pegatina, cada vez que cumple con su criterio. Entonces les hacemos un calendario, les vamos poniendo premios cada vez que terminan, y cuando han logrado toda la meta, por mes o por semana o por 15 días, les damos un reforzador más grande, que puede ser un juguete o puede ser un premio de algún tipo. Y ha funcionado muy bien. Y ahorita que mencionaba la doctora la aplicación de la quimioterapia intramuscular, hay un compuesto que utilizan mucho, que se pone durante cada semana, durante más de un mes, son como 30 aplicaciones, y que duele. Dicen que el líquido duele mucho, que es la L-asparaginasa. Y entonces los niños lloran muchísimo, y no los chiquitos, también los grandes, los adolescentes. Y entonces lo que ha funcionado también es esto, ponerles una meta con aproximaciones poco a poco y que logren tener un premio al final de esto. ¿Qué se les pide? Que no se muevan, que no lloren, que no pateen a la enfermera ni al doctor, que no se pongan agresivos y que poco a poco sean permisivos y que colaboren en el procedimiento. Sabemos que sí duele, que sí es molesto, pero la verdad es que las técnicas conductuales, cognitivo-conductuales han ayudado mucho para modificar esa respuesta. Y eso se hace justo desde el inicio del plan y los vamos siguiendo todo el camino hasta que terminen. Que eso es, como dice la doctora, a veces 3 años, ¿no? Que es sumamente importante pues el trabajo que pueda hacerse entre el médico, la enfermera y el psicólogo, porque todos tienen como una participación importante para la administración del tratamiento. Además, claro, de involucrar a la familia como parte realmente elemental para el tratamiento del cáncer en los niños. Doctora, quisiera preguntarle, como les decía hace un momento, casi siempre el único síntoma que ubicamos como paciente en los niños con cáncer es la alopecia o la caída del cabello. Pero ¿cuáles son los síntomas o los efectos que pueden presentar los niños cuando están llevando ya el tratamiento de quimioterapia, que es también un poco complicado poderlo sobrellevar? Pero ¿cuáles son esas molestias que pueden tener los pequeñitos? Sí, mira, Leti, la quimioterapia va a actuar en todas las células del cuerpo que estén creciendo diariamente.
Entonces, ¿qué tipo de células en el cuerpo tenemos que crecen diariamente? Una es el pelo. El pelo nos crece diariamente. Entonces, la quimioterapia va a entrar al cuerpo y no va a distinguir entre que si es la leucemia o si es el pelo. Ella sabe que eso está creciendo y sobre eso va a atacar. Por eso se cae el cabello. No se cae el cabello porque tenga cáncer. Todos pensamos, o la gente que no está familiarizada con el cáncer, piensa que se les cae el cabello porque tienen cáncer. Y no, se les cae el cabello por la quimioterapia. Otro lugar donde tenemos estas células que crecen diariamente son las mucosas. ¿Dónde tenemos mucosa? En la boca. ¿Sí? Todo lo que sentimos en el cachete o en el paladar, todo esto es mucosa. Entonces, la mucosa se va a lastimar. ¿Cómo se puede lastimar? Se puede inflamar, puede sangrar, le pueden salir llagas. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles o cómo podemos prevenir? Hay muchos tratamientos, por eso luego vemos en las películas que les dan hielo, paletas de hielo, que les dan nieve, que les dan hielito frappé. ¿Para qué? Para que, como la mucosa es un tejido muy vascularizado, quiere decir que llega mucha sangre, con el hielo que hacemos, que estos vasitos se cierren y que no tengan tanta vascularidad. Y entonces con eso podemos minimizar los efectos de la quimioterapia, más no evitarlos, podemos minimizarlos. Otra forma de evitarlo sería, en lo que les recomendamos es un medio vasito de agua, un poquito de bicarbonato, una pizca, y que hagan buches. ¿Para qué? Para que el mismo bicarbonato proteja y el pH de la boca siempre esté de una manera adecuada. ¿Dónde más tenemos mucosa? Todo el tracto digestivo. Entonces, ¿qué incluye todo el tracto digestivo? El esófago, el estómago, los intestinos, hasta ano. Entonces, quiere decir que de boca a ano tenemos mucosa. Y así como les comenté que en la boca puede haber llagas, inflamación, sangrado, todo el tracto digestivo así le puede pasar. Entonces, es algo que tenemos que cuidar mucho, que el niño no se vaya a padecer de estreñimiento, porque a la hora de que la materia fecal salga por el ano y si sale dura, puede fisurar el ano y eso nos puede llevar a una infección o a un absceso anal o alguna complicación a nivel de anal. Entonces, es muy importante que el niño esté evacuando de manera adecuada. Entonces, nosotros lo que hemos manejado en el hospital es iniciar desde que llegan un manejo a base de probióticos para que ellos estén evacuando de manera adecuada. Y en caso de que no, bueno, ya se les dará un poquito de ablandador de heces para que esto tenga mucha mayor facilidad y no tengan estreñimiento y se vaya a lastimar el ano. Pero donde más va a actuar la quimioterapia y que es donde nos preocupa como oncólogos pediatras es en la médula ósea. La médula ósea es donde se forma la sangre. ¿Dónde se encuentra esto? En medio del hueso, en lo profundo del hueso que le llamamos tuétano. Lo que conocemos todos que nos hemos comido un taquito de tuétano, bueno, ese tuétanito es donde se forma la sangre. ¿Y de qué está compuesta la sangre? De 3 células importantes, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos son los que nos dan el color, que ya les había comentado, pero ¿qué pasa con la quimioterapia? Puede bajar. Y entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pues que el niño está pálido, está cansado, se duerme todo el tiempo y deja de hacer sus actividades. La otra célula son los glóbulos blancos. ¿Quiénes son los glóbulos blancos? Son las defensas del cuerpo, son los que nos van a ayudar cuando tenemos una infección, ellos van a salir y nos van a atacar. Pero, ¿qué pasa con la quimioterapia? Estos glóbulos blancos bajan. Y entonces, al bajar estos glóbulos blancos, el niño es blanco de cualquier tipo de infección. Y no me refiero a una infección que va a llegar el vecino a saludar a mi hijo que tiene cáncer, sino que el propio cuerpo del niño es quien lo va a atacar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros todos tenemos bacterias en el cuerpo, en la boca, en las manos, en la piel, en el intestino, en todas partes tenemos bacterias, pero bacterias que nos ayudan a vivir. Pero ¿qué pasa con el niño con cáncer? Al bajar los glóbulos blancos no tienen las defensas suficientes y entonces el propio cuerpo va a aprovecharse y va a decir, mira, qué rito de amor y crecer como querramos. Entonces hacen sus fiestas grandes y es donde vienen las infecciones fuertes en el paciente con cáncer, que esto es muy peligroso. Entonces lo que se les dice a los pacientes es que si presentan temperatura arriba de 38, es motivo de irse inmediatamente al hospital, porque es un foco rojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pacientes con cáncer que reciben quimioterapia
es una de las causas por las cuales llegan a fallecer, por infecciones y sangrados. Entonces, las infecciones aquí juegan un papel muy, muy importante. ¿Y por qué? Porque los glóbulos blancos no están trabajando al 100% en el paciente. Y nuestra última célula son las plaquetas. ¿Las plaquetas para qué sirven? Son que cuando estamos nosotros, normalmente, por ejemplo, que estoy cocinando y me llego a cortar, las plaquetas corren, forman un tabiquito y evitan que sigamos sangrando. En el paciente que recibe quimioterapia, estas plaquetas no tienen esa función de formar el tabique. Entonces es muy fácil que sangren. Entonces, si el paciente presenta cualquier tipo de sangrado en cualquier lugar, no tiene que ser un sangrado así importante, un sangrado que se desangre, no. Con unas gotitas es suficiente para que digan, está sangrando, vámonos al hospital. No corriendo ni matándose, sino, está sangrando, vámonos al hospital. ¿Por qué? Porque yo no sé si con las poquitas plaquetas que tenga ayudaron para que detuviera ese sangrado y a la hora o a las 2 horas vuelve a presentar un segundo sangrado importante ahora sí y no va a tener las suficientes plaquetas para detener ese sangrado y se me va a desangrar el paciente. Entonces, fiebre o sangrado son los focos rojos y son los motivos que necesitamos correr al hospital. Entonces se les dice a los pacientes que son nuestros 2 focos rojos porque trabajamos aquí en equipo. El psicólogo, el médico y los papás hacemos un equipo. Entonces, para que funcione todo esto y disminuyamos las complicaciones de la quimioterapia, trabajamos en equipo. ¿Y cómo trabajamos en equipo? Que si el papá se da cuenta de que el niño presenta fiebre o sangrado, tiene que llevarlo al hospital. Una vez llegando al hospital, nosotros sabemos qué hacer y cómo actuar, y el pediatra también lo sabe hacer. Entonces, en los hospitales donde se trata este tipo de pacientes, están las 24 horas del día abiertos. Entonces, siempre es este recordatorio de fiebre o sangrado al hospital, fiebre o sangrado al hospital. Básicamente serían como nuestros efectos secundarios de la quimioterapia. Doctor Méndez, ahorita escuchando a la doctora Velázquez que nos cuenta un poco sobre pues todo este efecto que tienen los tratamientos, me quedo pensando un poco también los cambios que tienen los pequeñitos, porque no son niños que a lo mejor se la pasen jugando como un niño que no tiene una enfermedad oncológica, debe tener ciertas precauciones, ciertos cuidados y evitar las infecciones, evitar algunas cuestiones incluso con la alimentación y tener pues muchos cuidados con respecto a vigilar todas estas molestias, pues para evitar algún percance importante que nos lleve finalmente al hospital. ¿Cómo ayudar desde la parte emocional a los pequeñitos a que su vida va a ser distinta a sus compañeros de escuela, a sus vecinos e incluso de sus hermanos? ¿Cómo hacerle para ayudarlos a que pues emocionalmente puedan sobrellevar todas estas cosas alrededor de los cambios que están sufriendo, no solamente por la enfermedad, sino también por los efectos del tratamiento y todas estas molestias que no son agradables de sentir? Generalmente la conducta de los papás ante estas situaciones es de sobreprotección. Cuidan en exceso a los niños y a veces ese es un problema. Lo que hemos observado también con la experiencia es que si a un niño, independientemente de la edad, porque lo hemos hecho con niños pequeñitos de 3, 4 años, si les damos información, les ponemos dibujos, les pasamos un video acerca de ese cambio en su estilo de vida que van a tener, de las necesidades de autocuidado, porque tienen que lavarse las manos, tienen que lavarse los dientes, tienen que bañarse diario, y que a veces hay niños que eso no les gusta hacer. Si de repente hay niños que dicen, ¿y por qué me tengo que lavar los dientes tantas veces, no? Justo para evitar la mucositis que muy explicó la doctora. O ¿por qué me tengo que bañar todos los días, no? Cuando antes no les gustaba. Entonces, estos cambios son parte de ese nuevo modelo de educación que hay que brindarles. Y justamente con la información, con imágenes, videos o inclusive con juegos, hay un juego de emociones que hemos usado para que sepan cómo reaccionar ante ese tipo de efectos secundarios de la quimioterapia o de su estilo de vida y de las complicaciones que va a haber. Y algo que recomendamos a los hermanos, porque también hay que trabajar con los hermanos y con los papás,
es explicarles cómo tienen que ayudar al niño a enfrentar ese tipo de nuevas circunstancias. Tienen que entenderse en línea sin ningún problema. Pueden jugar con sus hermanos, pueden tener actividades de acuerdo a cómo se sientan, porque eso es lo más interesante. También el efecto de la quimioterapia va a provocar un poco de flojera, astenia, baja de interés en las cosas, y no precisamente es depresión, sino es un efecto normal por desgaste del cuerpo y que les va a provocar o más sueño o una sensación de pérdida del interés en las actividades. Entonces, todo esto se va informando poco a poco, pero sí es necesario plantearlo justo cuando empiece el tratamiento. Porque muchos papás llegan a decir, es que ahora está peor por la quimioterapia. Y creen que en lugar de estar haciendo un beneficio, le está haciendo daño. Porque antes lo veían jugar, correr y brincar, y durante un periodo de días, que es el máximo efecto de la quimioterapia, el niño baja su nivel de actividad normal. Se recuperan y vuelven a estar como eran antes. Entonces, todos esos cambios se van explicando y se le va dando la herramienta tanto al niño como a los hermanos y a los padres para, como bien lo mencionaba la doctora, trabajar en equipo. Ese equipo que incluye a todo el personal de salud y a la familia. Doctora, quisiera preguntarle, ya estamos sobre tiempo, pero a mí me gustaría conocer un poco, una vez que ya se sometió a tratamiento, sé que les hacen varios estudios siempre antes de iniciar una quimioterapia para ver cómo están justamente estas células de las que nos hablaba y verificar si se puede continuar con el tratamiento. Pero ¿cómo darse cuenta o cómo consideran ustedes que ya estamos concluyendo un tratamiento y que ese paciente prácticamente está curado de la enfermedad de cáncer? Se hace algo que se llama aspirado de médula ósea y ese va a ser la pauta para decirnos qué tan bien o qué tan mal le puede ir al paciente. Y ya cuando nos vamos acercando al final del tratamiento, casi al cumplir los 3 años, que ya concluyen ellos su tratamiento, se deja descansar al paciente 45 días libres de quimioterapia y se les toma un aspirado de médula ósea. El aspirado de médula ósea es un piquete que se realiza en la cresta ilíaca o en las caderas, en el huesito de la cadera, en la parte de atrás, como si fuera en la pompi, como si fuera un piquetín. Y de ahí se extraen unas gotas de sangre que se van a revisar en el microscopio y se tienen que observar menos del 5% de células malignas para considerar que se encuentra en remisión completa este paciente. Entonces, el paciente, como decía el doctor Méndez, en algunos hospitales se va a sedar al paciente para que no tenga dolor y en otros, bueno, tendremos que recurrir al apoyo de psicooncología para que nos ayude a realizar este procedimiento. Se realiza el procedimiento y ya se ve si tiene o no tiene de 100 células, debe tener menos del 5% para considerarlo que está en remisión completa y se pasa a una fase que se llama de vigilancia. Esta fase de vigilancia ya no reciben tratamiento, pero los vamos a ver continuamente y se va a revisar al paciente para ver que no tenga ningún dato que nos haga sospechar que está la enfermedad activa nuevamente. Esto se hace alrededor de 5 años. Obviamente no lo vemos diario. En el primer año se ve cada mes, el segundo año cada 2 meses, el siguiente año cada 3, y así nos vamos distanciando hasta cumplir los 5 años de vigilancia. En algunos centros que tienen la facilidad, podemos vigilarlos un poco más de tiempo, más de esos 5 años, y en otros centros donde la capacidad no nos lo permite, pues obviamente esos 5 años a veces. Doctor Méndez, quisiera preguntarle, cuando un pequeñito es dado de alta, vienen muchos cambios porque ya no va a ir al hospital, porque se van espaciando sus consultas, porque tiene que incorporarse seguramente a la escuela. ¿Cómo se manejan también ahora estas cosas que finalmente pues van a ser distintas para los pacientitos que 3 años estuvieron recibiendo tratamiento para el cáncer? Es algo muy curioso. Cuando llegan les cuesta trabajo adaptarse al tratamiento y al hospital. Y cuando la doctora le dice, ya se puede ir a su casa, ahora no se quieren ir. Les cuesta trabajo separarse del hospital, hay inseguridad, hay temor a la recaída o a la recurrencia de la enfermedad.
Y es importantísimo apoyarlos justamente en ese proceso nuevamente de readaptación a su vida normal, a su vida social, familiar, ya no con tantos cuidados como cuando estaban recibiendo tratamiento, sino con ese regresar a la vida normal, al estilo de vida de esa familia y tratar de recuperarse en todos los sentidos. Y obviamente hay mucho temor, hay inseguridad por parte de ellos, pero conforme van pasando los meses, esto va desapareciendo. Algo que en lo personal me ha funcionado mucho cuando veo a las mamás y a los chicos cuando vienen a las consultas de vigilancia, me dicen, es que, ¿qué me va a decir la doctora? ¿Qué me va a decir acerca de la enfermedad? Y yo les digo, a ver, ¿y cómo ve usted a su hijo? Pues juega, brinca, hace las cosas, o sea, no le nota nada malo, ¿no? Entonces, ¿para qué se preocupa si no le ve nada malo? ¿No? Siempre estamos pensando en forma negativa y eso provoca más temor a las noticias de lo que... Ya estamos con el tiempo encima, como ven siempre se nos va como el agua, y quisiera solamente que pudieran precisar cada uno en su campo algún mensaje. Cada uno tendrá un minuto para poder darnos esa recomendación o esa conclusión para poder cerrar el programa interesante del día de hoy. Doctora, ¿nos podría compartir algo al respecto? Sí, que no nos quedemos con el concepto de que cáncer es sinónimo de muerte. Tenemos una sobrevida de paciente con cáncer por arriba del 80% en México. Entonces, eso es muchísimo. Quiere decir que de 10 niños, 8 se curan por completo y pueden integrarse a la sociedad. Entonces, no creamos y no nos llevemos el concepto de que cáncer es sinónimo de muerte. Si lo detectamos oportunamente, podemos tener una vida completamente normal. Muchas gracias, Leti. Al contrario, doctora, muchas gracias. Doctor Méndez. Creo que lo que es importante que los familiares y los niños con cáncer entiendan y que además acepten es que el manejo es interdisciplinario. Así como hay un médico oncólogo pediatra, hay pediatras, enfermeras y demás, el psicooncólogo o el psicólogo de un hospital siempre va a ser parte de ese equipo y les va a ayudar a resolver esas difíciles y complicadas situaciones a las que se van a enfrentar. Porque a veces hay papás o hay niños que dicen, es que no necesito un psicólogo, porque creen que ellos solitos pueden. Y ante esta charla que hemos tenido, nos damos cuenta que hay cosas que no son tan fáciles de enfrentar y que se requiere que alguien nos dé recursos o nos haga recordar que tenemos recursos para poder resolver las situaciones. Y agradezco mucho la invitación, un gusto estar con ustedes. Mi agradecimiento infinito que hayan estado en este programa tan interesante y poder conocer un poco más acerca del cáncer infantil. Creo que se quedan en el tintero muchas cosas, los tendré que invitar nuevamente y seguro por separado para que podamos tener mayor conocimiento acerca de sus áreas en las que ustedes son expertos. Y bueno, no me queda más que agradecer su presencia esta tarde aquí en Metamorfosis, Vida y Muerte. Y pues estaremos transmitiendo este programa también por YouTube para que en el canal de Metamorfosis nos puedan seguir y que ustedes puedan conocer a nuestros grandes expertos. Muchas gracias, doctora Marta Velázquez, doctor José Méndez, por haber estado esta tarde compartiendo conmigo y con la audiencia de Metamorfosis. Nosotros nos escuchamos la próxima emisión, próximo jueves, 3 de la tarde. Hasta la próxima.